Pensemos en esto por un momento. ¿Y si existiera un puente? Pero no un puente de piedra o de acero, uno que prometiera llevarnos a la auténtica libertad. Bueno, pues de eso va lo que vamos a explorar hoy, esa fascinante escuela de pensamiento conocida como el puente a la libertad. Todo este viaje arranca con un lema que, la verdad, impone: Sapientia est ignis liberans. Esto es latín para «la sabiduría es un fuego liberador». Y ojo, que no hablamos de un fuego que arrasa y destruye, ¿eh? Todo lo contrario, es un fuego que purifica, que ilumina. Pero claro, aquí es donde empieza lo bueno. La pregunta es, ¿qué clase de sabiduría es esa que puede liberarnos? ¿Y de qué cadenas estamos hablando exactamente? Vale, para entender de dónde sale este fuego liberador, tenemos que irnos al principio de todo, directos a los cimientos del puente. Hay que ver cuál era su visión original, su ADN, por así decirlo, y sobre todo, el método que propusieron para crear un tipo de conocimiento completamente nuevo. Y aquí viene la primera sorpresa. Nació en la Cuba de los años 50 y todo gracias a una mujer, Geraldine Innocente. Y su misión era tremenda. No se trataba solo de juntar conocimiento que ya existía, sino de generar uno totalmente nuevo, usando una forma de interpretar las cosas, pues, radicalmente diferente. La herramienta principal, la pieza clave para construir este puente, tiene un nombre un poco técnico: hermenéutica. Pero quedémonos con la idea, que es lo importante. Se trata del arte de la interpretación profunda. O sea, nada de leer algo por encima. No. Esto es sumergirse de cabeza en los textos, en los símbolos, para sacar a la luz ese significado que está oculto, el que va mucho más allá de las simples palabras en una página. Y para usar esta herramienta tenían un método muy concreto, el llamado círculo hermenéutico. No es un camino recto, de un punto A a un punto B, para nada. Es más bien un ciclo, una espiral. Primero te acercas al tema, luego interpretas sus partes, intentas entender el todo, y aquí viene lo bueno. Con esa nueva comprensión del todo, vuelves a reinterpretar las partes. Y así, una y otra vez. Cada vuelta te lleva más y más profundo, como si bajaras por una espiral directa al corazón del conocimiento. Con todo esto, el objetivo final queda clarísimo. Los textos, las palabras, no son la meta. Son solo el vehículo, el puente en sí. El verdadero propósito es cruzar ese puente para llegar a algo que llamaban libertad ontoepistémica. Un término complejo, sí, pero la idea es sencilla y potentísima. Alcanzar la libertad que te da el saber de verdad, el saber auténtico, no el que te han contado o el que has heredado sin más. Pero claro, como pasa con todas las grandes ideas, el puente no fue algo estático, no se quedó congelado en el tiempo. Así que hagamos un pequeño viaje para ver cómo esta escuela de pensamiento fue evolucionando, cambiando, a lo largo de 4 etapas o periodos que fueron clave. La historia del puente, como vemos, se puede dividir en 4 grandes periodos hermenéuticos, o sea, 4 épocas de interpretación. Cada una tuvo su propio liderazgo, su propio enfoque, y cada una fue, a su manera, moldeando y redefiniendo ese camino hacia la libertad del que hablábamos. Vale, los cimientos, la base de todo, se pusieron en los 2 primeros periodos. Primero, Geraldine Innocente, la fundadora, la visionaria, que es quien establece todo el marco original. Y después de ella llegó Lucy Littlejohn, que fíjate qué interesante, no intentó cambiarlo todo, sino que se dedicó a continuar y apoyar ese legado. Digamos que consolidó los cimientos para que el edificio no se cayera. Y entonces llegamos al tercer periodo. Y aquí la cosa se pone fascinante, porque esa unidad del principio se empieza a romper. Surgen de repente 3 posturas diferentes. Por un lado los que decían, no, solo vale lo del principio. Otros que intentaban mezclar lo de los 2 primeros periodos. Y un tercer grupo, el más radical quizás, que empezó a cuestionar hasta el propio nombre. Vamos, que la idea ya había cobrado vida propia. Toda esta división interna, esta diversidad de opiniones, llevó al cambio más radical de toda su historia. Un momento de una valentía tremenda. El puente decidió hacer algo que pocos se atreven: girar el foco y aplicarse sus propias herramientas de análisis a sí mismo. Mirarse al espejo sin tapujos. Así que, a partir de 1995, empieza una auditoría interna brutal. Una revisión a fondo de todo. O sea, es que hay que imaginárselo. Un equipo de expertos de todo tipo, antropólogos, científicos, filósofos, analizando con lupa cada texto, cada práctica, cada creencia que habían sostenido durante décadas. Fue sin duda un acto de purificación intelectual, vamos, sin precedentes. Y de todo ese proceso, de ese crisol, nació un concepto potentísimo: el pensamiento crítico transmutador. La palabra clave aquí es transmutador, porque no se trataba solo de decir, esto está mal, fuera. No, la idea era mucho más profunda. Coger los errores, las falacias, las ilusiones, y en vez de tirarlas a la basura, usarlas para transformarse. Es pura alquimia intelectual.
convertir el plomo de los errores en el oro de la sabiduría. Este nuevo enfoque al final nos lleva a una distinción que es crucial en la vida de cualquiera, ¿no? La eterna lucha entre la ilusión y la liberación. Por un lado está la opción fácil, aceptar lo que nos viene dado, los dogmas, sin hacer preguntas. Y por otro, la opción valiente, atreverse a cuestionarlo todo para llegar a la realidad de las cosas, aunque duela o sea incómodo. Y con esto, en su etapa final, la organización llega a una conclusión que es absolutamente revolucionaria. Lo cambia todo. ¿Cuál es la máxima autoridad? Pues ya no es un líder, no es un libro, no es una institución. La autoridad suprema, la única brújula que de verdad funciona en este camino, es el propio acto de reflexionar. Claro, después de este autoexamen tan bestia, llegaron a una conclusión clave. El verdadero camino a la libertad no está en que te den las respuestas hechas, está en aprender a hacer las preguntas correctas. Y así, el puente cambió su naturaleza. Dejó de ser un proveedor de respuestas para convertirse, al más puro estilo de Sócrates, en una especie de máquina de lanzar preguntas, pero preguntas de las que te dejan pensando días. La primera gran pregunta, lógicamente, fue hacia adentro. A ver, ¿qué es el puente en realidad? ¿Son solo las palabras escritas en un libro? ¿Son los mensajes que hay detrás de esas palabras? O quizá depende de las personas que los transmiten, los mensajeros. ¿Dónde está la esencia de todo esto? Y una vez que cuestionas la fuente, el siguiente paso es inevitable. La pregunta se vuelve personal. Va directa al corazón de cada uno. La pregunta es, ¿cómo sabe uno que es libre de verdad? Y no hablamos de creer que es libre, o de que te lo hayan dicho. No, ¿cómo se sabe con mayúsculas? Y a partir de ahí, la cosa se pone todavía más afilada. Se empieza a desafiar la percepción misma de la realidad. Esa libertad que a veces sentimos, o la que tanto buscamos, ¿es de verdad? ¿O es solo otra ilusión, una un poquito más elaborada? ¿Una especie de jaula de oro muy cómoda? Y así, con todo esto, llegamos a la pregunta final, la definitiva. Una que suena casi a acertijo zen. ¿Cuál es la libertad de la libertad? Y quizás aquí está la gran revelación de todo este viaje. Quizás el puente no es un destino al que llegar. Quizás el puente es simplemente el propio acto de caminar. El coraje de hacerse estas preguntas una y otra vez, sin tenerle miedo a lo que se pueda encontrar.